Fanny González Pimentel, señora magistrada María Elena Díaz Rivera, quien en unión con el secretario general de Acuerdos, a quien también saludamos, y un servidor, conformamos pleno en el Tribunal Electoral del Estado de Colima. Saludamos también a las personas que se encuentran el día de hoy en este recinto. Estamos reunidos con la finalidad de llevar a cabo una sesión extraordinaria en este proceso electoral ordinario local 2017-2018, por lo que con la finalidad de iniciar con esta sesión, solicita al señor secretario general de Acuerdos tenga bien verificar la existencia de quórum legal para sesionar. Informa al magistrado presidente que se encuentran presentes las dos magistradas y el magistrado todos numerarios que integran el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior y con la finalidad de declarar formalmente instalada esta sesión, mucho les agradecería si nos ponemos de pie. Por lo anterior, y siendo las 17 horas con 22 minutos del miércoles 31 de enero del año 2018, se declara formalmente instalada esta sesión extraordinaria. A ti también se declara de que existe quórum legal y por lo consiguiente los acuerdos y las determinaciones que deriven de la sesión serán válidas. Muchas gracias, pueden sentarse. Para continuar con la sesión, solicita al señor secretario general de Acuerdos tenga bien dar cuenta con el proyecto de orden del día previsto para la presente sesión. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito dar lectura con el orden del día que se propone. Punto número 1, lista de presentes. Número 2, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del juicio para la defensa ciudadana electoral JDC-02/2018 y acumulados, promovidos por Cristian Omar Hernández Ramírez y otros, a fin de controvertir los oficios identificados con la clave y número IEE-CTCI-31/2018, CTCI-23/2018, CTCI-24/2018, CTCI 25/2018, de fecha 16 de enero de 2018 respectivamente, y el acuerdo IEE-CG-A031/2018 del 17 del mismo mes y año. Punto número 5, clausura de la sesión. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Se pone a la consideración de las magistradas que integran este pleno el proyecto de orden del día que acaba de ser leído, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. En virtud de una de las observaciones con referencia al proyecto de orden del día de cuenta, solicita al señor secretario general de Acuerdos tenga bien someter el mismo a la votación de este pleno. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto. Magistrada María Elena Díaz Rivera. Gracias. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. Gracias. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Con el orden del día también. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del orden del día inicialmente propuesto. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. En razón de lo anterior y con la finalidad de llevar a cabo el cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del juicio para la defensa ciudadana electoral JDC-02-2018 y acumulados promovidos por Cristian Omar Hernández Ramírez y otros, a fin de controvertir los oficios identificados con clave y número IEE-CTC-31/2018 y otros de fechas 16 de enero de 2018, así como el acuerdo IEE-CG-A-01-2018 de fecha 17 del mismo mes y año. Me permitiré exponer los puntos más relevantes del proyecto de resolución definitiva correspondiente, toda vez de que el de la voz fue designado ponente para verificar la integración del expediente, realizar todo tipo de actos y diligencias, así como para presentar a este pleno el proyecto de resolución definitiva.
Colima, 31 de enero de 2018. Vistos autos para resolver el juicio de preferencia ciudadana electoral, identificado con clave y número JDCE-02-2018 y sus acumulados, promovidos a fin de controvertirse en los medios de impugnación para controvertir diversos oficios de prevención emitidos por la Comisión Temporal para el Seguimiento y Dictaminación del Registro de Candidaturas Independientes, así como el acuerdo IEE/CG/A31-2018 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. Tenemos como antecedentes del proyecto que el proceso electoral, como sabemos, se inició el 12 de octubre del año próximo pasado, que el 11 de diciembre de la misma anualidad se aprobó el reglamento de candidaturas independientes por parte del Instituto Electoral del Estado de Colima, así como la convocatoria respectiva. De igual manera, el 6 de enero de la presente anualidad inició el periodo de presentación de solicitudes para el registro de aspirantes para las candidaturas independientes. Se solicitaron, tal y como se establece en el antecedente cuarto, múltiples registros para ser aspirante a candidatura independiente. Ahí se describen las diferentes planillas y fórmulas. Que de igual manera, con fecha 20 y 27 de enero, los ciudadanos Felipe Augusto Acosta Miranda y Patricia Mendoza Romero impugnaron el acuerdo de fecha 17 de enero de 2018, mediante el cual se determinó la procedencia e improcedencia de los registros de los aspirantes a candidaturas independientes. Previo a ello, existió una prevención que se realizó a ciudadanos que aspiraban precisamente a la candidatura independiente por parte de la presidenta de la Comisión Temporal para el Seguimiento y Dictaminación del Registro de Candidaturas del Instituto Electoral del Estado, en el que apercibió a los actores, con excepción de uno de ellos, que es Patricia Mendoza Romero, para que subsanaran omisiones que señalaban en los oficios correspondientes, dándoles de plazo a más tardar las 16 horas de la misma fecha de su notificación. Bajo el apercibimiento de que de suscitarse un cumplimiento extemporáneo o el incumplimiento parcial o total del requerimiento que se les formuló o de la prevención que se les formuló, se determinaría improcedente la solicitud de registro como aspirante a la candidatura independiente. Se plasma ahí a foja 6 del proyecto los números de oficio, los actores a los que se les hizo la prevención, la hora en que se notificó. Sin embargo, de manera uniforme se les concedió hasta las 16 horas del día 17 de enero de la presente anualidad para que dieran cumplimiento con la prevención que se les realizó. Se les notificó en su oportunidad a los actores de la negativa de su registro por haber incumplido con los requisitos que establece la norma o haber incumplido con la prevención que se les realizó, lo que motivó que se fueran presentando medios de impugnación, algunos en el Tribunal Electoral en esta sede, otros en el Instituto Electoral del Estado vía apelación, de tal manera que el JDC 02-2018 fue presentado en este tribunal, admitido en su oportunidad.
se radicó, se verificó el cumplimiento de requisitos, fueron recibiéndose otros recursos de apelación. Fue el 25, 29 y 30 de enero, el último de ellos, habiendo sido turnados por el Instituto Electoral del Estado mediante oficio, fueron en su oportunidad radicados y en su oportunidad admitidos. El último de ellos fue admitido el 30 de enero de 2018, reconduciéndolo a recurso de apelación, toda vez que se planteaba como un recurso de inconformidad. Se acumularon todos los juicios a partir del más antiguo, que fue el JDC 02-2018, para acumularse los recursos de apelación 02, 03, 04, 05, 06 y 07, todos de ellos del 2018, y habiendo sido turnados una vez acumulados al de la voz. El día de ayer se cerró instrucción para efectos de continuar con la proyección de esta resolución. En el considerando primero del proyecto se establecen los numerales y los ordenamientos legales que dotan de jurisdicción y competencia a ese Tribunal Electoral del Estado de Colima para conocer de este tipo de juicios. Se establece que en el considerando segundo, que en su oportunidad fuera verificado el cumplimiento de requisitos de procedibilidad de todos y cada uno de los medios de impugnación materia de la presente resolución, así como que no encuadraba ninguno de ellos en una causal de improcedencia o sobreseimiento. De tal manera que se procede a analizar los agravios que se esgrimen por los diferentes actores en el considerando séptimo a partir del estudio de fondo. En los siguientes términos: los agravios que se exponen por parte de los actores se consideran por un lado infundados y por otro fundados por las razones que se mencionan a continuación. Con relación al agravio que hace valer el ciudadano Cristian Omar Hernández Ramírez en el expediente JDC 02-2018 referente a que la autoridad responsable al emitir el oficio IEC TCI 31-2018 violentó el debido proceso en la selección de candidatos independientes al no fundar ni motivar el oficio de prevención. Lo anterior se considera infundado en razón de que del análisis del oficio de prevención, de este se desprenden diversas disposiciones legales y constitucionales para efecto de dar sustento a el requerimiento que se le formuló. Por tanto, no se comparte el hecho de que el medio de el oficio controvertido pues carezca precisamente de la fundamentación y motivación adecuada. Se hace todo el razonamiento. A fojas 24 del proyecto se aborda otro de los agravios de un coautor, como es Felipe Augusto Acosta Miranda, en el que solicita se declara inconstitucionalidad del reglamento de candidaturas, así como de la convocatoria,
toda vez de que a su juicio exige mayores requisitos que los contemplados en el Código Electoral del Estado, y consecuentemente lo anterior, pues debe ser revocado el acuerdo 31 de 2018 que emitió el Instituto Electoral del Estado de Colima al desechar su solicitud como aspirante a candidato independiente, ello concretamente de que le parece excesivo que se le exija la constitución de una asociación civil, por ejemplo, como requisito, siendo cuando esto no se establece en la norma de manera expresa. Se hace todo el razonamiento que desde la Constitución Federal pues se deja a cargo de las legislaturas de los estados lo que conocemos con la libertad de configuración en su régimen interior, de tal manera que el artículo 35 específicamente de la Constitución Federal, que sí establece inclusive el derecho de los ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente, lo hace acotado a que se cumpla con los requisitos y condiciones y términos que determinen las legislaciones correspondientes. Al respecto, pues tenemos precisamente que la Constitución local, el artículo 86 bis base 2, reconoce el derecho también de los ciudadanos de participar en esta modalidad por la vía independiente de los partidos políticos, siempre que satisfagan los requisitos, condiciones y términos que establezcan la ley. De tal manera, bueno, pues que se va derivando este derecho a las leyes secundarias. Así, el artículo 328 del Código Electoral del Estado ya reconoce este derecho. El 329 también trae algunas disposiciones ya que norman precisamente las modalidades específicas de participación. El 330 que precisamente establece que el Instituto Electoral del Estado aprobará un reglamento así como una convocatoria que tendrá que establecer ahí los requisitos correspondientes, de modo tal pues que, como ya se ha referido, al no haber una antinomia entre estas leyes secundarias y la Constitución Federal, es que no se considera adaptable la pretensión del actor Felipe Augusto Acosta Miranda de declarar la inconstitucionalidad del reglamento de elecciones así como de la convocatoria, por a juicio de él, se reitera, establecer mayores requisitos que los que la Carta Magna prevé, siendo que, como ya ha quedado establecido, las disposiciones secundarias en la entidad federativa tienen sustento desde la Constitución Federal y se faculta el ejercicio de la libertad configurativa para que puedan establecerse los requisitos particulares o especiales, siendo el caso que la constitución de la asociación civil es un requisito que viene perfectamente establecido en esta lineamientos reglamentarios que en el ejercicio del derecho realiza el Consejo General para hacer efectivas las disposiciones del Código. De ahí pues que se estime que no es dable declarar la inconstitucionalidad del reglamento de candidaturas independientes, así como tampoco de la convocatoria respectiva, por las razones ya apuntadas. Otro de los agravios que se desahogan o que se expresan en este medio de impugnación a fojas 30 del proyecto es el que hace valer la ciudadana Patricia Mendoza Romero, toda vez que ella considera que se le concedió una ventaja indebida a otros aspirantes que participan también por el mismo distrito electoral 02, al habérseles prevenido para que subsanaran omisiones en el registro de su solicitud de aspirantes y habérseles permitido el cumplimiento y por consecuencia, bueno, habérsele permitido obtener la acreditación de requisitos y por consecuencia el derecho a participar como aspirantes en este modo de participación por la vía independiente y por este distrito. Lo anterior se considera infundado toda vez de que los ciudadanos a la que ella hace referencia
efectivamente fueron prevenidos por el Instituto Electoral del Estado, pero tienen el derecho a ello, toda vez que el artículo 336 del Código Electoral del Estado, en relación con el 14 del reglamento de la materia aprobado por el Instituto Electoral del Estado, precisamente tienen el derecho de que sean prevenidos para el cumplimiento de algún requisito que hubiesen omitido y que fuera cumplido dentro del plazo que se les concedió. De ahí que la prevención que se les realizó no se hizo de manera discrecional ni de manera arbitraria, sino que por el contrario deriva de un derecho que les consagra los numerales ya referidos. El resto de los agravios hechos valer por los ciudadanos, con excepción de la referida Patricia Mendoza Romero, se consideran fundados en razón de los siguientes. En los ciudadanos actores en este juicio, en estos juicios acumulados, JDCE 02-2018 y sus acumulados recursos de apelación 02, 03, 04, 05 y 06 de todos del 2018, exceptuando el 07, establecieron vía agravio que se les transgredía un derecho político electoral. Inclusive algunos de ellos mencionan que se les afectó lo que refirieron como la garantía de audiencia, toda vez de que el artículo 14 constitucional establece que nadie podrá ser privado de su libertad, propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido en tribunales establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. De manera concreta, establecen que para ser privado de un derecho tienen previamente que ser escuchados y concedérseles la garantía de audiencia. De manera específica refieren que no se les otorgó el término de 24 horas que expresamente contempla el artículo 336 del Código Electoral del Estado de Colima en relación con el artículo 14 del reglamento de candidaturas independientes aprobado por el Instituto Electoral del Estado de Colima. Se hace un razonamiento respecto de lo establecido por los accionantes. Se establece la jurisprudencia 42-2012 en el proyecto, donde establece pues que debe de existir una prevención para subsanar formalidades o elementos aunque no esté prevista legalmente, siendo que, como ya se estableció en el caso que nos ocupa, existe inclusive la previsión legal ya referida en el artículo 336 y en el reglamento que ya hemos mencionado. También se agrega una jurisprudencia, la 13 del 2013, en el proyecto, aplicable por analogía, donde establece pues que se debe observar la garantía de audiencia en los procedimientos de registro de partidos o agrupaciones políticas. Se considera pues aplicable por analogía porque a final de cuentas también se refiere al ejercicio de un derecho político electoral en otra modalidad de participación. Se establece lo que se contempla en el numeral 8, punto 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde establece pues que tiene que observarse precisamente este tema, el tema de que deben darse las debidas garantías a los justiciables. Del análisis de autos se desprende que efectivamente hubo prevenciones que se realizaron mediante oficios 23, 24, 25 y 31 por parte de la Comisión Temporal para Candidaturas Independientes, mediante el que se les previno para que a más tardar a las 16 horas del 17 de enero subsanaran los requisitos omitidos
por parte de los hoy actores en estos juicios. Sin embargo, como se establece en el mismo proyecto, el mismo 17 les fue notificada esta prevención, de tal manera que no contaron con las 24 horas que para el efecto establece el artículo 336 ya referido del Código Electoral del Estado. Referir que si bien el artículo 337 del Código Comicial de la materia se establece que las candidaturas que procedan debían de ser reconocidas, al menos los aspirantes a las candidaturas, a más tardar el 17 de enero del año de la elección, debiéndose para el efecto emitir el acuerdo definitivo correspondiente. Del análisis de autos y de los oficios de prevención ya referidos, se considera evidente que se les concedió a los promoventes un plazo menor a las 24 horas a que tenían derecho para que subsanaran los requisitos omitidos. También que la determinación que tomó la autoridad responsable de fijar el mencionado tiempo no es armónico con el otorgado con las normas que rigen el procedimiento de registro de aspirantes a candidaturas independientes, de diputados locales y miembros de ayuntamientos, específicamente lo que ya se ha venido refiriendo, el artículo 336 y 14 párrafo segundo del reglamento de candidaturas independientes, que establece que la prevención que se debe de realizar para dar cumplimiento a algún requisito omitido es de 24 horas. De ahí que se considera que debió haberse otorgado a los actores con la debida oportunidad para su debido cumplimiento el término ya referido, asimismo para que tuviese la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado la oportunidad de revisar el cumplimiento de requisitos omitidos y, hecho lo anterior, comunicarlo a la presidencia y consejeros de este órgano público electoral para que pudiese en su oportunidad sesionar sobre la procedencia a ser aspirante a una candidatura independiente, pero ello previo al 17 de enero. Por lo que, al habérseles concedido un plazo menor al que la norma establece, se considera que se ocasionó un perjuicio al disminuirles el derecho de audiencia ya referido, pero además en detrimento del principio de legalidad, certeza y seguridad jurídica que consagra en favor de los accionantes el referido artículo 336 del Código de la materia, siendo cuando lo procedente debía ser tutelar los derechos fundamentales de los participantes en la elección que consagran los artículos 1, 14, 35, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es obvio señalar que si bien el artículo 377 del Código Electoral del Estado establece que el 17 de enero del año de la elección es la fecha límite para emitir los acuerdos definitivos de los aspirantes a las candidaturas de casos independientes que procedan, y que atendiendo a lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, al emitir el acuerdo INE-CG 380-2017, en el inicio de su facultad de atracción estableció como límite el 6 de febrero para que concluyera la etapa de obtención de respaldo ciudadano. A juicio del tribunal, el Instituto Electoral del Estado, a partir de la primera fecha, es decir, 17 de enero del actual, estuvo en actitud de, durante la etapa de confeccionamiento de la convocatoria respectiva, haber previsto la etapa de prevenciones a que se refiere el artículo 336 del Código Comicial Local, haciendo con ello posible la concesión del beneficio tutelado y consagrado por la norma. Lo anterior máxime que el citado Instituto Electoral no estaba obligado a llevar a cabo una tercera publicación de la convocatoria, misma que realizó el 5 de enero del actual, toda vez que, como lo establecido en el artículo 362 del Código Electoral del Estado, la publicación debía llevarse a cabo en al menos
2 medios de comunicación impresos de circulación estatal. Publicaciones que es un hecho público y notorio para este tribunal que han sido llevadas a cabo los días 15 y 17 de diciembre en los periódicos Diario de Colima y Correo de Manzanillo, respectivamente. Por ello, se estima innecesaria la tercera publicación realizada el 5 de enero de 2018 en el periódico Ecos de la Costa. Se refiere a lo anterior en razón de que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 333 del Código Comicial Local, el procedimiento para llevar a cabo el registro de candidaturas debía realizarse los 10 días posteriores a la publicación de la convocatoria correspondiente, lo que hace presumir que ello obligó al órgano administrativo electoral a aperturar el periodo de registro a partir del 6 de enero, como aconteció, cuando esta última publicación pudo haberse llevado inclusive con mayor antelación de ser el caso. Ello para dar lugar a transitar durante el periodo de registro, 10 días, con mayor holgura y flexibilidad, aunado a que, como ya se dijo, no se advierte en la convocatoria respectiva que se haya establecido la etapa de prevención hacia el aspirante a que se refiere el artículo 336, lo que forzosamente llevó a las autoridades administrativas señaladas como responsables a acotar el plazo de 24 horas que para el efecto consagra la norma para que se realicen las prevenciones en detrimento de los derechos político-electorales de los hoy accionantes. Por lo anterior, al acreditarse que efectivamente los actores del juicio ciudadano JDC 02-2018 y sus acumulados se les concedió un plazo menor a las 24 horas a las que tenían derecho para presentar la documentación que les hizo falta, de conformidad con lo mandatado en los artículos 336 del Código Electoral del Estado y así como el artículo 14, párrafo segundo del Reglamento de Candidaturas Independientes, es que resultan fundados los agravios y lo procedente sería revocar los oficios de prevención que se les realizó ya mencionados, y por consiguiente también revocar el punto tercero del acuerdo impugnado IESG 31-2018, por el que se tuvo por no presentar solicitudes de registro de candidaturas independientes de diputados locales y miembros de ayuntamientos promoventes, toda vez de que este acuerdo pues se apoyó en un acto que ya venía viciado al no haber concedido el término de ley al que ya nos hemos venido refiriendo. Se establece ahí una jurisprudencia precisamente con respecto a este tema. De ahí pues que se considere que al asistir de la razón de los promoventes en el motivo de inconformidad analizado se deberá reponer el procedimiento únicamente para el caso de los actores del presente juicio, excluyendo a una de ellas, como ya decimos, el recurso de apelación RA 07-2017, para que estos se encuentren en aptitud de, dentro del término establecido en el artículo 306 del Código Electoral del Estado, subsanen las omisiones e inconsistencias de la documentación que acompañaron a sus solicitudes de registro en que el orden de los oficios citados les correspondió con los folios 17, 14, 16 y 15. Por lo anterior, los efectos de la sentencia que se proponen en el presente proyecto serían los siguientes. Primero, con fundamento en lo que se hace en el artículo 67 de la Ley de Medios, a efecto de restituir a los promoventes de sus derechos electorales vulnerados, la presidenta de la Comisión Temporal para el Seguimiento y Dictaminación del Registro de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado deberá, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la presente resolución, emitir un nuevo oficio de requerimiento a los actores, debiendo notificárselos a la brevedad posible. El dicho requerimiento deberá otorgar a los accionantes el término de 24 horas contadas a partir del momento en que se realice la notificación, para que estos estén en la actitud de cumplir con él o los requisitos omitidos, lo anterior de conformidad con el artículo 336 del Código Electoral del Estado de Colima.
En el caso de que el ilícito a subsanar consista en no haber acreditado su registro ante el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como de los aspirantes y candidatos independientes, previo a la concesión del término que se refiere el párrafo anterior, es decir, 24 horas, el Instituto Electoral del Estado deberá establecer la coordinación necesaria con el Instituto Nacional Electoral a efecto de gestionar que el sistema de referencia se encuentre habilitado, lo anterior para que sea factible en tiempo y forma el registro de mérito, o, en su defecto, se implementen los mecanismos alternos necesarios que permitan contar con el registro de referencia. Efecto número 2. Transcurrido el término de 24 horas de que se refiere el punto anterior, la presidenta de la Comisión Temporal de Referencia, en forma inmediata, llevará a cabo las diligencias necesarias para integrar los expedientes en original de las solicitudes respectivas para que sean turnados a la presidenta y demás consejeros generales del Instituto Electoral del Estado de Colima, a efecto de que, a la brevedad posible, se convoque al Consejo General del Estado del Instituto y se resuelva sobre la procedencia o el desechamiento de las solicitudes respectivas. La documentación presentada fuera del término señalado en el punto anterior traerá como consecuencia la improcedencia de la solicitud de registro de aspirante a la candidatura independiente que corresponda en los términos del artículo 15 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado de Colima para el proceso electoral 2017-2018. Efecto número 3. De resultar procedente el registro como aspirantes a la candidatura independiente, se entregará a estos la constancia respectiva, otorgándoles el plazo de 20 días para llevar a cabo las acciones procedentes para obtener el respaldo de la ciudadanía en términos de ley. Efecto número 4. De resultar necesario, el Instituto Electoral del Estado de Colima podrá recorrer el plazo que se refiere a la base 13ª de la convocatoria vigente, aprobada por dicho organismo mediante el acuerdo IEE/CG A021 del 11 de diciembre de 2017, lo anterior para emitir la declaratoria de quién o quiénes tendrán derecho a registrarse como candidatas o candidatos independientes, debiendo en todo caso fijar la fecha de mérito lo antes posible y publicar la modificación en cuestión en cuando menos 2 periódicos de circulación estatal, así como el periódico oficial del Estado de Colima. Efecto número 5. El Instituto Electoral del Estado deberá establecer la coordinación necesaria con el Instituto Nacional Electoral a efecto de gestionar que se habilite la aplicación móvil habilitada diseñada para el efecto, lo anterior para que sea factible en tiempo y forma ingresar los respaldos ciudadanos y cumplir con los demás objetivos de la herramienta tecnológica de mérito, o en su defecto, simplemente los mecanismos alternos que permitan obtener los beneficios y cumplir con los fines de la citada aplicación. El Instituto Electoral del Estado deberá establecer la coordinación necesaria con el Instituto Nacional Electoral y con las demás autoridades que resulte necesario para que, en cumplimiento a la presente sentencia y en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo en tiempo y forma las acciones que resulten pertinentes y necesarias para dar cumplimiento a todas y cada una de sus obligaciones y atribuciones constitucionales y legales. Sexto efecto. Se apercibe a la presidenta de la Comisión Temporal para el Seguimiento y Determinación del Registro de Candidatos Independientes y el Consejo General, ambos del Instituto Electoral del Estado, que de no cumplir en tiempo y forma coordinado en esta sentencia se les impondrá una de las medidas de apremio de las contenidas en el artículo 77 de la Ley Estatal de Electoral, lo anterior sin perjuicio en su caso, de la imposición de las sanciones y demás responsabilidades a que se hagan acreedoras como consecuencia del cumplimiento del presente mandato judicial. Los puntos resolutivos que se proponen son los siguientes. Primero, se declara fundado los agravios y valer por los actores del juicio ciudadano expediente JDCE 02-2018 y sus acumulados recursos de apelación expedientes RA 02-2018, RA 03-2018, RA 04-2018, RA 05-2018 y RA 06-2018 en los términos conocidos séptimo punto 4 de la presente resolución. Segundo, se declaran infundados los agravios expuestos por los ciudadanos Cristian Omar Hernández Ramírez y Felipe Augusto Acosta Miranda
y por la ciudadana Patricia Mendoza Romero, en los términos de los supuestos del considerando séptimo, numeral 1, 2 y 3 de la presente resolución. Tercero, se revocan los oficios de número IEE-CT-CI 31-2018, IEE-CT-CI 23-2018, IEE-CT-CI 24-2018, IEE-CT-CI 25-2018, emitidos por la presidenta de la Comisión Temporal para el Seguimiento de Dictaminación del Registro de Candidaturas Independientes, oficios mismos por las que se requirió subsanar requisitos omitidos por los actores del presente juicio, lo anterior por las razones expresadas en el considerando séptimo del presente fallo. Cuarto, se revoca el punto tercero del acuerdo IEE-CG-A031-2018, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado con fecha 17 de enero del actual, mediante que se determinó el desechamiento de la solicitud de registro de los actores aspirantes a las candidaturas independientes para los cargos de elección popular a que se refiere el considerando séptimo, numeral 1.1 del presente fallo. Quinto, se ordena a dichas autoridades responsables que actúen conforme los efectos del considerando octavo de la presente resolución. Sexto, se apercibe a la presidenta de la Comisión Temporal de Seguimiento e Dictaminación del Registro de Candidaturas Independientes y al Consejo General, ambos del Instituto Electoral del Estado, que no cumplen de forma con ordenado en esta sentencia, se les impondrá unas medidas de apremio contenidas en el artículo 77 de la Ley Estatal del Sistema Nacional Electoral, lo anterior sin permiso en su caso de la imposición de otras sanciones y demás responsabilidades que se hagan acreedores como consecuencia del incumplimiento del presente mandato judicial. Notifíquese en los términos establecidos en el proyecto de mérito. Es cuanto con respecto al proyecto de cuenta, mismo que se pone a la consideración de las magistradas que integran este pleno, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. Magistrada González Pimentel tiene el uso de la palabra. Gracias, magistrado, perdón por la voz. Nada más para manifestarme a favor del proyecto y pedir, si está dentro de su posibilidad, el poder adicionar un considerando que tenga que ver con el agravio que hace valer los justiciables del recurso de apelación RA6, relativo a que, derivado del informe circunstanciado que emite el Consejo General, ellos reconocen que ya estaba el cumplimiento, que reconocen en el informe que cumplieron con la entrega de una constancia de residencia de una de las integrantes de la planilla. Entonces, y dado que el sentido del acuerdo es revocar los oficios, no obstante, para que ese ya quede por cumplimentado y nada más se les requiera por los requisitos faltantes en su caso, que creo, según están manifestando, es solamente uno adicional, que es el de la cuenta bancaria, tengo entendido, pero para que ya desde esta sentencia, dado que ellos mismos están reconociendo en el informe circunstanciado que ya entregaron la constancia y que obran el expediente correspondiente, se les tenga por cumplido y se proceda ya en consecuencia. Mi sugerencia es agregar un considerando octavo con ese razonamiento y hacer el corrimiento de los efectos de la sentencia al noveno y emitir también un punto resolutivo en ese sentido. Que el punto resolutivo, si me permiten, les doy lectura a una propuesta para que pueda incorporarse, si es así aceptado por ustedes, y poder dar celeridad al tratamiento de este proyecto. El punto resolutivo, que ya se indicaría yo creo que antes del apercibimiento, diría: con relación a la solicitud de registro presentada por los ciudadanos Julio Anguiano Urbina y otros aspirantes a la candidatura independiente para integrar el H de ayuntamiento del municipio de Tecamachalco, Colima,
se tiene por cumplido el requisito relativo a la entrega de la constancia de residencia de la ciudadana Adilenia Ivana Rodríguez Martínez en términos del considerando octavo de la presente resolución. Esa sería la propuesta, magistrado presidente, y es cuanto a esta manifestación. Gracias. Gracias, magistrada González Pimentel. Primero, agradecer el voto de confianza al sumarse y coincidir con el sentido del proyecto. Decir que creo que sí enriquece, por supuesto, la propuesta que formula. Es un tema que inclusive se identificó, pero en razón de que en algunos casos no consideramos parte de la litis un informe, en muchas de las ocasiones, y al menos era la propuesta, dejarlo amplio a que se requirieran los requisitos que fuesen omitidos. Sin embargo, me parece que les obviaría, es decir, me parece que sería muy claro para los accionantes y les obviaría de un requisito innecesario el que les solicitaran documentos que inclusive ya obran en el expediente ante la autoridad administrativa electoral. Por eso creo yo que para fines prácticos se puede obviar ese requerimiento, máximo que, como usted muy atinadamente lo dice, ya hay un reconocimiento de la autoridad administrativa electoral de que efectivamente por una cuestión involuntaria, bueno, se les tuvo por no aceptado el aumento de ese requisito, cuando de la revisión que dicen que formularon, o de una revisión adicional que dicen que formularon, que revisaron, ya se encontraba el requisito cumplido. Por ello creo que obviaría trámites innecesarios y ya se le concedería a los ciudadanos, o se les tendría por acreditado ese requisito, por lo cual creo que sí sería enriquecedor para el proyecto. Nada más una cuestión meramente de forma. En el considerando séptimo viene el estudio de fondo y luego vienen diferentes puntos, es decir, a fojas 21, considerando séptimo, punto 1, se abordan los agravios de Cristian Omar Hernández Ramírez. En el punto número 2 del mismo considerando séptimo se abordan los agravios de Felipe Augusto Acosta Miranda, fojas 24. En el mismo considerando séptimo, en el punto 3, se abordan los agravios de Patricia Mendoza Romero, a fojas 29, y así, en el mismo considerando séptimo, a fojas 30, el de los otros ciudadanos. Mi propuesta es, por supuesto, siendo o concediendo que pudiera ser como usted menciona, referir que pudiese quedar en el mismo considerando séptimo, pero en un punto adicional, es decir, si nos quedamos en el punto cuarto, incorporaron algún otro punto para que siga quedando el considerando séptimo y que el 8 siga quedando en efectos, para no hacer un considerando especial para un agravio específico cuando se le dedicó un considerando, el séptimo en este caso, para el análisis de los demás agravios. Insisto, es meramente inclusive de estilo, pero por supuesto que en el fondo, que me parece que es lo importante, es aceptada la propuesta y por supuesto se agradece, pero se pone su consideración. Gracias, magistrado. A mí lo que, como bien dice, o sea, es una cuestión de forma. Lo que sí me interesa mucho es que se aborde ese agravio, porque lo están poniendo como agravio de que ya cumplieron. Y si bien efectivamente el informe no forma parte de la litis, lo cierto es que en 3 ocasiones de su informe circunstanciado lo están referenciando como que ya cumplieron, que desde ese momento reconocen el cumplimiento de tal requisito. Entonces es para darle respuesta al agravio que manifiestan los justiciables, y en cuanto a la forma, como usted considere que es pertinente. Gracias. Sin embargo, sí quizá trastocaría el desolutivo, porque me parece que hacía una remisión, es decir, los resolutivos que ya estaban, hay algunos que dicen, hay una remisión al séptimo en tratándose de agravios y hay una remisión al octavo en tratándose de los efectos.
Entonces ahí no sé si tenga impacto en la redacción que usted tiene a bien proponer. Nada más, como ya es un cumplimiento que se va a declarar por este órgano, Ajá. Para mí no se generaría ningún efecto de la sentencia, no hay nada que tenga que efectuar, entonces nada más sería adecuarlo así como usted lo propuso en términos del considerando séptimo punto 5 de la presente resolución. Muchas gracias, licenciada González Pimentel. Ya en momento oportuno, pues parecía ser me turnara para acá la relación. Sí, conceda la palabra por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al proyecto de cuenta, así como a las solicitudes de adición que ha expresado la magistrada González Pimentel. Gracias, magistrada Díaz Rivera. Pues de no haber una intervención adicional ni tampoco tener el de la voz, solicita, señor secretario general de acuerdos, tenga bien recabar la votación de este proyecto con la adición que ha tenido a bien proponer la magistrada González Pimentel, que ya incluso se reitera aprobada por la ponencia a mi cargo. Con permiso, magistradas y magistrados, acabo de sentir su voto respecto al proyecto de resolución definitiva que somete a la consideración de este pleno el magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora, con las adiciones propuestas por la magistrada Ana Carmen González Pimentel y aceptadas por la ponencia. Magistrada María Elena Díaz Rivera. Gracias. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. Gracias. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Muchas gracias. También a favor, porque es mi ponencia. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del proyecto propuesto con las adiciones manifestadas por la magistrada Ana Carmen González Pimentel y aceptadas por la ponencia. Gracias, señor secretario general de acuerdos. En razón de lo anterior, se declara aprobada por unanimidad la resolución relativa al juicio de preferencia ciudadana electoral JDCE 02-2018 con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declaran fundados los agravios y su valer por los actores en el juicio ciudadano expediente JDCE-02-2018 y sus acumulados recursos de apelación expedientes RA-02-2018, RA-03-2018, RA-04-2018, RA-05-2018 y RA-06-2018 en términos considerando séptimo punto 4 de la presente resolución. Segundo, se declaran infundados los agravios y su valer por los ciudadanos Cristiano Omar Hernández Ramírez y Felipe Augusto Acosta Miranda, así como por la ciudadana Patricia Mendoza Romero, en los términos expuestos por el considerando séptimo numeral 1, 2 y 3 de la presente resolución. Tercero, se revocan los oficios números IEE-CTCI 31-2018, IEEE-CTCI 23-2018, IEEE-CTCI 24-2018 e IEEE-CTCI 25-2018, emitido por la presidenta de la Comisión Temporal para Seguimiento y Dictaminación del Registro de Queridos Independientes, oficios mismos por los que se requirió subsanar los requisitos omitidos por los actores del presente juicio, lo anterior por las razones expresadas en el considerando séptimo del presente fallo. Cuarto, se revoca el punto tercero del acuerdo IEE-CG A031-2018, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima el 17 de enero del actual, mismo que determinó el desechamiento de la solicitud de registro de los actores aspirantes a candidaturas independientes para los cargos de elección popular a que se refiere el considerando séptimo numeral 1.1 del presente fallo. Quinto, se ordena a las autoridades responsables que actúen conforme a los efectos del considerando octavo de la presente resolución. Sexto, se tiene por cumplido el requisito relativo a la entrega de la constancia de residencia de la C. Adilene Joana Rodríguez Martínez con relación a la solicitud de registro presentada por los ciudadanos Julio Llano Urbina y otros aspirantes a la candidatura independiente para integrar el Ayuntamiento Municipio de Tecomán, Colima, en los términos considerando
Séptimo, punto 5 de la presente resolución. Séptimo, se apercibe a la presidenta de la Comisión Temporal para el Seguimiento y Dictaminación del Registro de Candidaturas Independientes y el Consejo General Administrativo Electoral del Estado que de no cumplir en tiempo y forma como ordenado en esta sentencia se les impondrá unas medidas de apremio contenidas en el artículo 77 de la Ley Estatal de Disposición Material Electoral, lo anterior sin perjuicio en su caso de la imposición de las sanciones y demás responsabilidades a que se hagan acreedoras como consecuencia del incumplimiento del presente mandato judicial. Notifíquese en los términos establecidos en la resolución de mérito. Es cuanto. Agotados los puntos del orden del día y con la finalidad de desahogar el quinto del mismo, solicito nos pongamos de pie para llevar a cabo este acto protocolario. Por lo anterior, y siendo las 18 horas con 16 minutos del miércoles 31 de enero del año 2018, se declara formalmente clausurada esta sesión extraordinaria del proceso electoral ordinario local 2017-2018 de este Tribunal Electoral del Estado de Colima, agradeciendo a todos su amable asistencia. Muy buenas tardes, pueden sentarse.